empezar. Bueno, ¿qué significa eso de la respiración, reproducción, perdón, la reproducción celular? Bueno, resulta y pasa que los seres vivos utilizan la reproducción para perpetuar la especie y para perpetuar sobre todo su ADN. El objetivo de la reproducción en sí es la reproducción del ADN, sin importar qué. Entonces, ¿cuál es el objetivo entonces de la reproducción? Perpetuar el ADN. Simple, fácil y sencillo, de todas las formas posibles. ¿Listo? De todas las formas posibles. Cuando hablamos de reproducción celular, vamos a estar hablando de tres tipos, podríamos decir. El primer tipo es la mitosis, la meiosis y el de bacterias. ¿Sí? Vamos a ver qué es la reproducción en bacterias. Entonces, para esto, de una sola célula, ¿sí? Como estamos hablando de la reproducción celular, van a salir dos células hijas. Estas dos células hijas van a ser idénticas a la madre. La única diferencia es el tamaño. ¿Listo? La célula madre de estas dos es más grande que las hijas. Entonces, por eso estamos hablando de células idénticas, más no iguales. ¿Listo? Entonces, bueno. Esta reproducción celular, cuando estemos hablando para bacterias, pues les va a proporcionar gran cantidad de individuos en muy poco tiempo. ¿Cuál es la única condición que se debe tener para esta reproducción celular? Tener los suficientes recursos, es decir, no hay bacteria ni célula en nuestro cuerpo que se reproduzca si no se contiene el suficiente alimento para proveer a ambas células. Es decir, si usted aplica la reproducción, usted no puede reproducirse si no hay suficiente alimento. ¿Por qué? Porque esto se convertiría entonces ahora en una competencia. ¿Listo? Entonces, bueno, cuando hablemos de la reproducción por mitosis y meiosis, ¿sí? Para seres como nosotros, es importante esta reproducción porque nos va a ayudar, ¿sí? A la reposición de tejidos, ¿sí? A, al crecimiento, ¿sí? Nos va a ayudar al crecimiento, a reponer esas células viejas y obsoletas que ya tenemos en nuestro cuerpo. Entonces, eso nos va a ayudar la reproducción celular. ¿Listo? Bueno, entonces continuemos. Vamos a empezar entonces por la reproducción en bacterias. ¿Listo? A esa reproducción de bacterias la vamos a llamar fisión binaria. ¿Qué es una fisión binaria? Simplemente es que un solo individuo se divida, nos dé dos bacterias más y listo. Esa es la fisión binaria. ¿De qué se trata? Ya saben, de una célula salen otras dos y ya. No hay más que explicar. ¿Por qué? Porque es un proceso bastante simple, bastante sencillo. Permite que una bacteria en muy poco tiempo pase de tener una población de 2, 3, 4 bacterias a miles y en una semana o un mes puede pasar hasta millones. ¿Listo? Entonces, bueno. Listo. Ya les voy a mostrar cómo se realiza la fisión binaria, de qué se trata, y ahí ya podríamos estar hablando de, algunos científicos dicen que esto podría, o se podría estar hablando de algo que se llama clonación, debido a que de una misma célula se van a generar otras dos que como son idénticas, tienen el mismo ADN, tienen la misma capacidad, no hay diferencia en el individuo, entonces, según ellos, se podría estar hablando de clonación. ¿Listo? En individuos muy, muy sencillos. ¿Listo? Entonces, bueno. Listo. ¿Ya puedo cambiar la diapositiva, chicos? No, profe. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, listo. Recuerden, el material genético, es decir, el ADN es exactamente el mismo. O sea, no hay diferencia absolutamente nada. Bueno, entonces vamos a cambiar aquí. Bueno, aquí podemos ver una célula, ¿listo? Aquí tenemos los cromosomas. Recuerde que como estamos hablando de bacterias, las bacterias no tienen un núcleo definido, entonces como no tienen un núcleo definido, su ADN está disperso por toda la célula, ¿listo? Entonces, aquí vamos a hablar de la replicación del ADN. ¿Qué significa la replicación? Es decir, mi doble hélice, ¿sí? Se va a replicar o se va a copiar, ¿sí? Y cada una de estas copias se va a ir
para el lado derecho o el lado izquierdo. Bueno, o, bueno, sí, dependerá de la bacteria. Algunas van para el polo norte, otras van para el polo sur. Bueno, entonces, vamos acá, esperen un momento. Listo. Esta replicación de cromosomas va a hacer que la célula madre vaya a tener el doble de cromosomas normales. ¿Listo? Doble de cromosomas normales mientras que ocurre la replicación del ADN. ¿Listo? Después de que ocurre la replicación, pues la célula comienza a hacer una división, como se pueden dar cuenta. El citoplasma comienza a partirse por la mitad, ¿sí? Y cuando se generen las dos bacterias resultantes, a esto es a lo que llamamos citocénesis, es decir, nacimiento de dos bacterias. Como usted se puede dar cuenta, pues estas dos bacterias son un poco más pequeñas que pues, la célula inicial, pero tienen la misma información genética, ¿vale? ¿Y esto para qué sirve? Pues sirve para que las bacterias se reproduzcan muy rápidamente en ambientes favorables para ella. ¿Listo? Y así, pues repito, perpetuar lo que es su ADN. ¿Listo? Bueno, hasta ahí vamos bien con la fisión binaria. Sí, señor. ¿Sí? Ah, bueno, listo. Vale. Listo, perfecto. Entonces, bueno, vamos a continuar. Bueno, este tipo de reproducción es bastante simple, bastante sencilla, no es nada del otro mundo, entonces ya saben las condiciones, bastante alimentación, recursos suficientes, ¿sí? Para mantener a toda la colonia. Si no los hay, pues se omite. Recuerde que cada una de estas células tiene un ciclo predeterminado, ¿sí? Entonces, ya les voy a explicar un poco más adelante qué es ese ciclo predeterminado. ¿Listo? Vamos a hablar de la mitosis. Bueno. Eso te pasa que todas nuestras células, o bueno, casi todas, porque hay una sola excepción, contienen todo el material genético de nosotros. Todo, excepto una célula, el espermatozoide y el óvulo. El espermatozoide y el óvulo no contienen toda la información genética. Solo contienen y están codificados a la mitad. ¿Listo? Entonces ténganlo en cuenta. Que entonces en nuestras células, el resto de nuestras células necesitan una forma de reproducción. Esta forma de reproducción se llama la mitosis. Funciona para las células eucariotas, es decir, para nuestro tipo de células. Recuerden que las células eucariotas son las que tienen el núcleo definido. ¿Listo? Y pues lo único que vamos a hacer aquí con este tipo de reproducción es la replicación del ADN. Es decir, nuestro ADN se va a mantener igual que en la fisión binaria. ¿Listo? A partir de una misma célula, la mitosis va a generar dos células hijas con la misma cantidad o con la misma información genética que tenía la madre. ¿Listo? Esto nos va a servir a nosotros para, primero, cambio de células, es decir, cada cierta cantidad de tiempo estas células se tienen que cambiar debido a que ya cumplieron su ciclo. ¿Qué es el ciclo? El ciclo de estas células les dice, reprodúzcase, tenga un tiempo determinado, y esto es muy interesante, y es que este ciclo celular tiene un tiempo para que la célula trabaje. Es decir, vamos a hacer una comparación rápida. Los glóbulos rojos, por ejemplo, los glóbulos rojos solo pueden vivir 3 meses o 90 días. ¿Listo? ¿Por qué viven tan poco tiempo? Porque su función de transportar oxígeno, ¿sí? Hace que ellas vivan menos tiempo que el resto de nuestras células. ¿Listo? Vivan menos tiempo. Como van a vivir menos tiempo, entonces tienen que volver a nacer otras células cada 3 meses, generalmente, para ir haciendo su reposición. ¿Vale? Funciona también esto para los tejidos, cuando hay daños en los tejidos, cuando, por ejemplo, están en crecimiento los niños, cuando hay rupturas, golpes, bueno, lo que sea, siempre van a haber este tipo de mitosis para hacer que estas células comiencen a crecer más rápidamente, ¿vale? Entonces, bueno, ¿cuál es el objetivo de la mitosis? Dar dos células hijas un poco más pequeñas para poder continuar con su ciclo. ¿Listo? Ya vamos a hablar ahorita de la meiosis,
que la meiosis es única y exclusivamente para las células reproductoras. Esta meiosis funciona para los óvulos y para los espermatozoides. ¿Listo? Y en la meiosis no nos van a dar dos células, sino nos van a dar cuatro. Entonces, ya vamos a ver un poco la cosa. Bueno, ¿alguien tiene alguna duda, alguna pregunta hasta acá? ¿Dudas, preguntas, aclaraciones? ¿No? Bueno, listo. Vale. Bueno, entonces vamos a continuar. ¿Listo? Bueno, aquí tenemos un cuadro ¿de la qué? De la mitosis. Bueno, como usted puede observar, la mitosis es mucho más compleja que la división binaria. ¿Qué significa esto? Que cuando las bacterias infectan o cuando las bacterias llegan a su cuerpo, ellas se van a reproducir más rápido y a mayor velocidad que lo que nuestro cuerpo pueda utilizar su sistema de defensa. Es decir, nuestros leucocitos no se van a reproducir tan rápido como las bacterias. Siempre téngalo en cuenta, por eso las infecciones son tan peligrosas, debido a que las bacterias se reproducen más rápido, ¿sí? Que lo que se va a reproducir nuestros leucocitos, ¿vale? Bueno, aquí tenemos entonces un cuadro, un pequeño esquema de cada una de las fases de la mitosis. Entonces ya lo vamos a explicar con cada uno de estos puntos. Bueno, tenemos la primera parte. Entonces, primero, este ciclo, perdón, antes de eso, este ciclo se va a dividir en interfase, profase, metafase, anafase y telofase. ¿Listo? Entonces son cinco etapas, ¿sí? Cada una de estas etapas le va a permitir hacer algo a la célula. Recuerden, esto está programado, ¿sí? En el ADN de la célula está programado cuándo y dónde se tiene que hacer la reproducción. ¿Listo? ¿Cuándo y en dónde se hace la reproducción? También este ciclo tiene que ver cuando la célula muera. El mismo ADN le dice a la célula, oiga, ya es el momento de morir, hay que morir. ¿Listo? Pero bueno, entonces, vamos a empezar con la profase. El inicio de la fase M, ¿sí? El ADN replicado, bueno, vamos a empezar, perdón, espérame, bueno. Entonces, no, vamos a empezar es por la interfase, no por la profase. Creo que aquí me quedaron revueltas sí, me faltó la profase, pero bueno. Sí. Bueno, aquí vamos a tener en cuenta lo siguiente. Vamos a hacer un pequeño reconocimiento, primero que todo. Vamos a primero a identificar las partes para que a usted le quede más sencillo mirar cómo va a funcionar todo esto. Entonces, tenemos los centriolos, que se encuentran generalmente en la parte superior de la célula. Esto es importante porque a partir de los centriolos es que vamos a empezar a hacer la división. Tenemos la cromátide. Entonces, la cromátide, ya les voy a explicar qué es la cromátide. Tenemos el núcleo, la membrana y la membrana plasmática. ¿Listo? Entonces, recuerde, la membrana plasmática es la membrana exterior, ¿sí? Que protege a la célula. La membrana nuclear, entonces estamos hablando de la interna. Los núcleos, que es donde se encuentran o se hallan el material genético. La cromátide, que es esta, espérenme, que no se alcanza a ver, pero bueno, espérenme. Esta que se encuentra acá, ¿sí? Donde están los cromosomas y todo lo demás. Y tenemos los centriolos, ¿listo? Los centriolos son los que van a iniciar todo el proceso de reproducción de la célula. ¿Listo? Todo el proceso de reproducción. Entonces, bueno, vamos a ir, tenemos esta es la parte, como llamémoslo así, normal, es la célula en su estado natural, nada extraordinario, antes de empezar la reproducción. Vamos a empezar con la reproducción cuando hablemos de la profase. La profase se va a dividir en dos. Vamos a llamarla profase 1, profase 2. ¿Listo? Esta es nuestra profase 1, esta de acá, y esta es nuestro profase 2. ¿Listo? Cada una de ellas va a iniciar de alguna forma. Bueno, lo primero que va a iniciar todo esto es que los centriolos
¿sí? Van a empezar a separarse y se van a ir a los polos opuestos. ¿Listo? Polos opuestos, es decir, cuando yo les diga polos, significa que estamos hablando de norte y sur. ¿Listo? Entonces, supongamos que este es el norte, una suposición, y lo que van a hacer ellos es comenzar su separación. Cada uno va a tomar un polo, es decir, comenzarán a separarse. Ellos van a generar unos pequeños hilitos, podríamos llamarlos de esta forma, que les vamos a llamar uso mitótico. ¿Listo? Estos son los que van a comenzar a agarrar bueno, los cromosomas y van a empezar a hacer la separación de cromosomas. Entonces, ese es ¿el uso qué? El uso mitótico, perdón, mitótico. ¿Listo? ¿Hasta ahí vamos bien, chicos? ¿Todo está claro hasta el momento? Sí, ¿Sí? profe. Sí, bueno, listo. Tratemos de entender esta partecita que es bastante sencilla. Entonces, bueno, recuerde que los cromosomas vienen por pares. ¿Por qué por pares? Porque recuerde que nosotros somos un sujeto ya terminado. Como somos un sujeto terminado, siempre nuestras células vienen por pares. ¿Sí? X y Y, por ejemplo, que es el cromosoma sexual, supongamos, X y Y. ¿Sí? Es un ejemplo, nada más. ¿Listo? Nuestros cromosomas siempre vienen en pares. Aquí lo que están haciendo es que los cromosomas están comenzando a aumentar de tamaño. ¿Para qué aumentan de tamaño? Para prepararse para su separación. ¿Listo? Para su separación. Aquí tenemos entonces lo que sería el fragmento de la membrana nuclear, ¿sí? Es decir, aquí la membrana nuclear ya desapareció, ¿sí? Ya se rompió, por alguna forma decirlo. Lo que está haciendo en la segunda profase es que esta membrana se rompe precisamente para dejar a los cromosomas libres para que el uso mitótico los comience a tomar e irlos comenzando a ir separando. ¿Listo, chicos? Bueno, vamos a dejarla hasta acá, ¿sí? La próxima clase continuamos entonces desde la profase, ¿sí? La profase 1 y 2, repito la 1, repito la 2, y continuamos con la metafase, nefase y telofase. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Entonces, chicos, ¿alguien tiene alguna duda, alguna pregunta? ¿No? Listo, chicos. Entonces, bueno. Listo. Listo, chicos. Entonces, bueno. Vale. Bueno, listo, chicos. Entonces, nos veremos entonces la próxima clase. Que me les vaya muy bien. Nos vemos entonces el próximo fin de semana. Profe, gracias. Vale. Chao, chicos. Hasta luego, profe. Chao. Gracias. Vale, Muchas chao a gracias, todos. profe. Vale, chao a todos. A todos.